Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Joseph de Jesús Bastarcano, estudiante de la Universidad Veracruzana, región Poza Rica, Tuxpan. El día de hoy les voy a presentar lo que es la estructura de un dispositivo móvil. Estamos en la experiencia educativa de programación de dispositivos móviles con el catedrático, el doctor Efrén Morales Mendoza, y continuamos. En el contenido tenemos la introducción, lo que es la arquitectura de aplicaciones móviles, el tipos de arquitecturas, elementos básicos de una arquitectura, aspectos para elegir una arquitectura móvil, las capas de aplicaciones basadas en web, pasos para crear aplicaciones móviles, la conclusión y las referencias. En un mundo digital en constante evolución, las aplicaciones móviles y web se han convertido en herramientas esenciales para la comunicación, el comercio y la productividad. Para garantizar su eficiencia, escalabilidad y seguridad, es fundamental comprender su arquitectura y los procesos claves en su desarrollo. Empezamos con la arquitectura de aplicaciones móviles. Es el diseño estructural que define cómo los componentes de una aplicación móvil interactúan entre sí. Una buena arquitectura garantizada escalabilidad, mantenimiento y rendimiento óptico. Los principales enfoques: existen varios patrones de arquitectura que se unen en el desarrollo de aplicaciones móviles. Entre ellos destacan la arquitectura en capas multicapa o N-tier, la cual se divide en varias capas definidas, facilitando la separación en responsabilidades. Normalmente incluyen estas: capa de presentación UI, UX, maneja la interfaz y la interacción con el usuario. Seguimos con la capa de lógica de negocio. Esta contiene la lógica principal y reglas del negocio. Y por último, la capa de datos. Esta maneja el almacenamiento y la recuperación de datos desde base de datos APIs. Este enfoque facilita la escalabilidad y el mantenimiento. El segundo es el modelo MVC, Model View o Controller. Model gestiona los datos y la lógica de negocio. El que sigue es el Vista, el View, se encarga de la presentación de la información al usuario. Y el controlador, Controller, actúa como intermedio entre el modelo y la vista. Este modelo es popular, pero en aplicaciones móviles puede generar código monolítico difícil de mantener. Seguimos con el número 3, que es el modelo MVVM, Model View View Model. Una evolución de MVC, separando la lógica de presentación en un V-Model, lo que permite la mejor organización del código y el uso eficiente de data bidding, especialmente en Android como Jetpack y en iOS con SwiftUI. Este modelo en común es Flutter, Android con Jetpack y iOS con SwiftUI. En el número 4 tenemos a Clean Architecture, arquitectura limpia, propuesta por Robert C. Martin Uncle-Boop. Divide la aplicación en capas concéntricas. La capa de entidades contiene la lógica de negocio pura, capa de casos de uso, la cual es orquesta las reglas de negocio, y la capa de interfaz. EU Frameworks maneja la interacción con el usuario y dependencias externas. Como ventajas está el código altamente modular, facilita las pruebas unitarias y menos acoplamiento entre componentes. Ahora tenemos los factores clave, el cual tenemos como primero la elección de la plataforma, la cual está la nativa, la multiplataforma y la web móvil. Como segundo tenemos la gestión de estados, en el cual está en Flutter, Provider, Riverput y Block. En React Native, Redux, Context y API. En iOS y Android, Live Data, Stateflow. En tercero tenemos estrategias de almacenamiento, bases de datos locales, almacenamientos en la nube, caché en memoria. En cuarto tenemos patrones de comunicación con API, RESTful con APIs, GraphQL para consultas eficientes, WebSockets para comunicación en tiempo real. Y como 5 tenemos la seguridad, el cifrado de datos sensibles, uso de autenticación segura con
OAuth, JWT y con la biometría. Para, la, para los tipos de arquitectura tenemos primero lo que es la arquitectura monolítica, lo cual toda la aplicación está contenida en un solo código base y ejecuta todas las funcionalidades juntas. Las ventajas de esta son el desarrollo y el despliegue sencillo y fácil de gestionar en proyectos pequeños. Sus desventajas es difícil de escalar, poco flexible y difícil de mantener a medida que crece la aplicación. Para la arquitectura basada en capas Air, divide la aplicación en capas separadas según su funcionamiento. La capa de presentación UI maneja la interfaz de usuario, la capa de lógica de negocio procesa datos y aplica reglas de negocio, la capa de datos gestiona el almacenamiento y recuperación de datos. Las ventajas de este son el mayor organización y modularidad, facilita pruebas y mantenimiento. Sus desventajas puede generar dependencia entre capas dificultando cambios en la arquitectura. Con el número 3 tenemos la arquitectura cliente-servidor. El cliente aplicación móvil que interactúa con el usuario y envía solicitudes al servidor. El servidor procesa datos, maneja autenticación y responde a las solicitudes. Las ventajas de este son los datos centralizados y actualizaciones sencillas, más seguros ya que el procesamiento de datos ocurre con el servidor. Las desventajas de este depende de la conectividad a internet, puede haber también latencia si el servidor no está bien optimizado. Con el número 4 tenemos la arquitectura de microservicios. Cada funcionalidad es un servicio independiente que se comunica con otros mediante APIs. Las ventajas son la mayor escalabilidad y flexibilidad. Permite también actualizaciones sin afectar toda la app. Sus desventajas, complejidad en la gestión en múltiples servicios y requiere una buena infraestructura en la nube. Con el número 5 tenemos arquitecturas basadas en eventos. En esta usa eventos para comunicar distintos componentes de la aplicación en tiempo real. Se usa en apps de chat, streaming y redes sociales. Las ventajas de esta tiene respuesta rápida y eficiente a cambios de la aplicación y reduce la carga en el servidor. Las desventajas pues tiene mayor complejidad en la gestión de eventos y puede ser difícil de depurar y probar. Con el número 6 tenemos la arquitectura de aplicaciones progresivas, PWA. La Progressive Web Apps PWA combinan lo mejor de las apps nativas y web, permitiendo el acceso offline y la instalación de dispositivos móviles sin necesidad de una tienda de apps. Las ventajas de estas no requiere instalación de la App Store o Play Store, la compatibilidad con múltiples plataformas, pero las desventajas de estas, no todas las funcionalidades nativas están disponibles, por ejemplo el Bluetooth avanzado, dependencia de los navegadores también incluye. Con el número 7 y por última tenemos la arquitectura EMVVM, Model View Model, modelo muy usado en aplicaciones móviles modernas separando la lógica de presentación de la UI. Las ventajas: reduce la lógica en la UI, mejorando la reutilización del código y facilita el uso del data binding, especialmente en Android con Jetpack y en iOS con SwiftUI. Las desventajas: puede requerir más configuración inicial y mayor curva de aprendizaje para principiantes. Ahora vamos con los elementos básicos de una arquitectura de aplicación móvil. Son los componentes esenciales que estructuran y organizan la aplicación para que funcione de manera eficiente, escalable y mantenible. Como primero tenemos el interfaz de usuario UI. En la parte visible con la que el usuario interactúa debe ser intuitiva, accesible y eficiente. Sus componentes básicos clave deben ser el diseño visual, botones, formularios, imágenes, navegación, la experiencia de usuario, UX, flujo de interacción y facilidad de uso, renderizado y actualizado de UI, manejo de estados y notificación de cambios. Como ejemplo, en Android está Jetpack Compose, XML, Layouts y en iOS SwiftUI, UKit, en Flutter, Widgets, en React Native, componentes de React. Como número 2 tenemos la lógica de negocio, define las reglas y procesos de la aplicación, separa la lógica del UI para mayor modularidad. Componentes clave son las validaciones de datos, control de entradas incorrectas, gestión de estados, como cambia la aplicación según la interacción del usuario,
y procesos de negocio, cálculos, reglas de negocio, flujos de trabajo, etc. Como ejemplo, en una app bancaria, la lógica de negocio maneja transacciones, validación de saldo y seguridad y demás. Como tercero, tenemos la gestión de datos y almacenamiento. Controla cómo se almacenan, consulta y modifican los datos dentro de la app. Opciones de almacenamiento, local, base de datos SQLite, ROM en Android, Core Data en iOS. Archivos y caché, Shared Preference en Android, User Defaults en iOS y remoto en la nube. Base de datos NoSQL, Firebase, MongoDB, APIs, Redis, GraphQL para acceder a datos externos. Como número 4 tenemos la comunicación con APIs y redes. Permite la conexión con servidores externos como bases de datos en la nube, autenticación y servidores. Protocolo y herramientas comunes. RESTful, APIs, HTTPS, con JSON, GraphQL, consultas eficientes y flexibles, WebSockets, comunicación en tiempo real, y bibliotecas populares, Retrofit, Android y Alamorphire en iOS, Axios, Red Native, Vue y Flutter. Ejemplo, una app de clima obtiene datos de temperatura desde una API externa. Como número 5 tenemos la seguridad, lo que es protege la información de la aplicación y del usuario contra accesos no autorizados. Elementos clave, autenticación y autorización, OAuth, JWT, Firebase, Authentication. Cifrado de datos, SLE, TLS para comunicaciones seguras. Almacenamiento seguro, Keychain para iOS, Encrypted Shared Preference para Android. Ejemplo, en una app bancaria se usa autenticación biométrica y cifrado de datos sensibles. Como número 6 tenemos el manejo del ciclo de vida y estados. Controla los cambios de la app cuando el usuario interactúa con ella o cambia de contexto. Ejemplo de manejo de estados, estados locales, Use State, Interactive Native, State, Full Widget en Flutter. Estados globales, Redux, Provider, Riverput, LibData y ViewModel. Ejemplo, si un usuario minimiza la app de pedidos y vuelve, los datos siguen en la pantalla sin recargarse. Como número 7 tenemos arquitectura modular y escalable. Organiza el código en módulos reutilizables y desacoplados para facilitar mantenimiento y escalabilidad. Ejemplos de patrones arquitectónicos: MVC, Model View Controller, MVVM, Model View View Model y Clean Architecture. Ejemplo, en una app de e-commerce, los módulos pueden dividirse en autenticación, carrito y pagos. Vamos con el siguiente, lo cual es los aspectos para elegir una arquitectura móvil adecuada para aplicación móvil. Es crucial para su rendimiento, escalabilidad y mantenimiento. Ahora presento los aspectos a considerar a tomar esta decisión. Como número 1 tenemos la naturaleza de la aplicación. El tipo de aplicación influye en la arquitectura. Aplicaciones simples, arquitecturas ligeras como MVS o MVVM. Aplicaciones empresariales, arquitecturas escalables como Clean Architecture o microservicios. Aplicaciones en tiempo real como modelos basados en eventos o WebSockets. Como número 2 tenemos la plataforma objetivo nativa versus multiplataforma. Dependiendo de la plataforma, algunas arquitecturas son más adecuadas. Desarrollo nativo, Android, arquitectura recomendada por Google. En iOS, MVVM con SwiftView o Viper para modularidad. Desarrollo multiplataforma. Con Flutter usa una arquitectura basada en widgets con Block, Riverput o Provider. O en React Native usa Redux o Context API. Como número 3 tenemos la escalabilidad y mantenimiento. Usa aplicaciones pequeñas, arquitecturas simples como MVC o MVVM. Aplicaciones grandes, modelos más modulares como Clean Architecture o microservicios. Como número 4 tenemos la conectividad y dependencia del servidor. Si la app depende de un servidor o trabaja offline, hay que elegir una arquitectura que maneje bien estos aspectos. Las apps que dependen de Internet usan cliente-servidor con RESTful o GraphQL. Apps que funcionan offline deben tener una arquitectura con almacenamiento local eficiente. Como número 5 tenemos el manejo del estado. Las apps móviles necesitan manejar su estado eficientemente. Estado simple, Use State en Red Native,
Y estado de complejo Redux Rivet View Model con Live Data. Como número 6 tenemos la seguridad. Si la aplicación maneja información sensible, la arquitectura debe incluir autenticación y autorización, cifrado de datos y protección contra ataques. Como número 7 tenemos tiempo de desarrollo y complejidad. Los proyectos con tiempo limitado se prefieren arquitecturas sencillas como MVVM. Proyectos a largos plazos se justifica usar arquitecturas modulares como Clean Architecture. Vamos con la siguiente, que son las capas de aplicaciones basadas en web. Como número 1 tenemos la capa de presentación. Es la interfaz del usuario con la que interactúan los usuarios. Deben ser intuitiva, rápida y accesible. Tecnologías usadas: HTML, CSS, JavaScript, frameworks, librerías React, diseño de responsivo, Tailwind, CSS. Las funciones clave: renderizar contenido dinámico, manejar la experiencia de usuario y comunicación con la capa lógica a través del APIs. Como número 2 tenemos la capa de lógica de negocio. Backend gestiona las reglas de negocio y procesa las solicitudes del usuario. Tecnologías usadas: lenguajes como Node.ss, Python, Java, PHP, C++. Frameworks como Express.js, Django, Spring Boot, Laravel.NET Core. API es REST o GraphQL para comunicación en el front-end. Funciones clave son las validaciones y procesamiento de datos, autenticación y autorización de usuarios, gestión de transiciones y operaciones. Como número 3 tenemos la capa de datos. Base de datos: almacena y gestiona la información de la aplicación. Tipos de bases de datos: relacionales, SQL, no SQL y base de datos de memoria. Redis para cacheo rápido. Las funciones claves es guardar información de usuarios, productos, transacciones, optimizar consultas y mejorar rendimiento, implementar copias de seguridad y recuperación de datos. Y por último, como capa de infraestructura y seguridad, proporciona servidores, seguridad y herramientas de escalabilidad. Tecnologías usadas: tenemos los servidores using AWS, Azure, Google Cloud, DigitalOcean. Como seguridad tenemos SL, TLS, cifrado de datos, firewalls. Como balanceadores de carga y CDN tenemos Cloudflare, NGINX. Funciones clave: seguridad de la transferencia de datos, gestión de servidores y escalabilidad, protección contra ataque, DDoS, inyección SQL. Vamos con el siguiente, que son los pasos para crear aplicaciones móviles. Requiere esta planificación, diseño, desarrollo y pruebas para garantizar un producto exitoso. Ahora doy los pasos clave para desarrollar una aplicación móvil desde cero. Como número 1 tenemos definir el objetivo y requisitos. Antes de programar es crucial entender qué problema resolverá la app y qué funcionalidades tendrá. Preguntas clave serían: ¿cuál es el propósito de la app? ¿Quiénes son los usuarios objetivos? ¿Qué plataformas se van a usar? ¿Android, iOS o ambas? O si requiere conexión a internet o funciona offline. Como número 2 tenemos a elegir la arquitectura y tecnología. Según los requisitos, decide cómo estructurar la app y qué herramientas usar. Opciones de desarrollo: nativo, Swift, iOS, Kotlin, Java para Android. O multiplataformas: Flutter, Reactive Native, Web App, PWA para apps accesibles desde navegadores. Elección de arquitecturas: MVVM, MVP o Viper para modularidad. Uso de APIs, REST o GraphQL para datos remotos. Como número 3 tenemos diseñar la interfaz de usuario. El diseño debe ser atractivo, intuitivo y funcional. Herramientas comunes: Figma, Adobe XD, Sketch, prototipos interactivos para pruebas de usabilidad. Principios clave: tenemos la simplicidad, menos clics para realizar acciones, accesibilidad compatible con todas las pantallas, experiencia fluida, animaciones y transiciones bien implementadas. Como número 4 tenemos desarrollar la aplicación. Aquí comienza la codificación según las capas del app. Etapas de desarrollo: front-end, Android XML, Jetpack Compress. Para iOS tenemos Swift UI, Flutter React Native para multiplataforma. Backend, lógica y datos.
servidores como Node.js, Django, Laravel, etc. APIs para conectar la app con la base de datos. Y la base de datos SQL y no SQL. Para número 5 tenemos pruebas y depuración. Antes del lanzamiento, la app debe ser probada para evitar errores y mejorar la experiencia del usuario. Tipos de pruebas: pruebas funcionales, revisar que cada función trabaje correctamente. Pruebas de UI y UX, asegurar que el diseño sea intuitivo. Pruebas de rendimiento, medir velocidad y consumo de batería. Pruebas de seguridad, protección de datos y autenticación segura. Algunas herramientas para Android es Espresso, para iOS es XCTest y multiplataformas Selenium y Appium. Como número 6 tenemos el despliegue y publicación, la cual cuando la app está lista se sube a las tiendas de las aplicaciones. Pasos clave: crear cuentas de desarrollo en Google Play, Console y App Developer. Cumplir con las políticas de cada tienda, subir capturas de pantalla, descripción y palabras clave. Configurar actualizaciones y mantenimiento. Y como número 7 y último tenemos el mantenimiento y actualizaciones. Después del lanzamiento es necesario corregir errores y agregar nuevas funciones. Acciones recomendadas: el monitoreo de rendimiento con herramientas Firebase, Analytics, revisión de comentarios, feedback de usuarios, lanzar nuevas versiones con mejoras de UI y UX. Y por último tenemos la conclusión: el desarrollo de aplicaciones móviles y web es un proceso complejo que requiere una planificación estructurada, una arquitectura bien definida y la selección de tecnologías adecuadas. La correcta implementación de una arquitectura garantiza aplicaciones escalables, seguras y eficientes, ya sean plataformas móviles como modelos como MVC, MVVM o Clean Architecture, o en aplicaciones web mediante una arquitectura en capas. Y bueno, esto ha sido todo. Espero les haya gustado esta presentación. Hasta la próxima.